Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Perú ocupa el puesto 67 de 169 países en el Índice de Progreso Social Mundial 2022, un ranking que mide el bienestar de los ciudadanos de los distintos países del mundo. En el 2020, nuestro país ocupaba el puesto 61, es decir, cayó 6 puestos en el lapso de 2 años. Este índice evalúa la capacidad de respuesta de una sociedad, es decir, de los distintos gobiernos a nivel mundial, para satisfacer necesidades básicas de la población. El índice permite establecer un diagnóstico con el objetivo de mejorar la calidad de vida y crear oportunidades para los ciudadanos de los distintos países. Pero, ¿qué significa esa caída de 6 puestos para nuestro país? Por un lado, significa que el día de hoy los peruanos tenemos más dificultad en acceder a los servicios básicos como salud, educación e infraestructura adecuada. Una de las causas de este retroceso está relacionada al COVID-19, cuyos impactos aún se sienten en nuestra economía y sociedad. Otro factor que impacta en los resultados de este índice es la estabilidad política de un país. El retroceso de 6 puestos significa también que nos hemos vuelto un país más inestable en términos políticos. Las 6 investigaciones fiscales abiertas contra el presidente Pedro Castillo explican esta situación. Finalmente, en lo que se refiere a infraestructura, el panorama no resulta más alentador. Como bien sabemos, existen en nuestro país 2.346 obras públicas paralizadas por más de 29.000 millones de soles. Todo esto impacta en la calidad de vida de todos los peruanos y por lo tanto hace que nuestro país retroceda en el índice del progreso social mundial. El presidente Pedro Castillo indicó que el Ejecutivo evaluará la creación del Ministerio de Pesquería. Esto durante su participación en el 10º Congreso Nacional de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú. Los pescadores artesanales y un pedido nacional que sé que es sincronizado a nivel nacional. La creación del Ministerio de Pesquería. En el evento, el mandatario se comprometió a debatir la creación de este ministerio en sesión de Consejo de Ministros. Como recordamos, el Ministerio de Pesquería existió entre los años 1970 y 2002, año en el cual sus funciones fueron integradas al entonces nuevo Ministerio de Producción, Produce. Este anuncio se da cuando el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, informó sus proyecciones en el sector pesquero. Estiman que para julio del 2023 llegará al 100% de formalización de pescadores artesanales y cooperativas pesqueras. Los cuestionamientos caen por su propio peso. Si bien el sector pesca requiere de apoyo coordinado del Estado, esto no necesariamente pasa por la creación de otro ministerio, que a fin de cuentas solo representaría más burocracia, gasto adicional y no garantiza la ejecución de medidas a favor de los pescadores. Según información del portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Producción solo ha ejecutado el 69.9% de su presupuesto anual, y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero solo ha devengado el 45.9%. Impulsar la ejecución del presupuesto en ese sector beneficiaría a los pescadores sin la necesidad de crear un nuevo ministerio. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. ...676 candidatos a las municipalidades de nuestro país acumulan deudas coactivas ante la SUNAT por más de 14 millones de soles. Esta revelación, increíble pero cierta, se da a solo pocos días de las elecciones regionales y municipales 2022 que se celebrarán este 2 de octubre. De acuerdo a la información difundida por el diario El Comercio, los candidatos de los movimientos regionales deben un total de 8 millones de soles, mientras que los postulantes de partidos políticos tienen deudas por más de 6 millones de soles. Además, resalta que Arequipa es la región cuyos candidatos deben más dinero a la SUNAT. Se trata de casi 4 millones que se encuentran en estado de cobro coactivo. Como bien sabemos, la deuda coactiva es el procedimiento usado por SUNAT para lograr el cumplimiento de deudas tributarias que no se hayan pagado. Sin embargo, muchas veces los deudores optan por judicializar el proceso para de esa manera dilatarlo y lograr su prescripción. En ese sentido, resulta preocupante que políticos que dicen postular a cargos municipales por el bien de sus localidades no cumplan con el pago de impuestos, que es una importante fuente de financiamiento de obras públicas en nuestro país.
Estamos ya a menos de una semana de las elecciones regionales y municipales, que se celebrarán este 2 de octubre y nos permitirán elegir a nuestros gobernadores regionales, alcaldes provinciales y municipales para el periodo 2023-2026. Como bien sabemos, en nuestro país el voto es obligatorio y la ley prevé penalidades para aquellos que no ejerzan su voto al sufragio en el marco de las elecciones. Para aquellos que viven en distritos catalogados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática como no pobres, el monto de la multa a pagar es de 92 soles. Para los distritos considerados como pobres, el monto es de 46 soles. Y finalmente, para los distritos considerados como pobre extremos, aquellos que no vayan a votar este 2 de octubre deberán pagar 23 soles. Y esto no es todo. La ley prevé también penalidades adicionales para aquellos que no paguen la multa por no votar. Estos ciudadanos no podrán inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil, es decir, registrar matrimonio, divorcio o viudez. No podrán realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, ni podrán inscribirse en los programas sociales del gobierno. Para verificar si uno tiene multas electorales, basta con entrar a la página web multas.jng.gov.p e ingresar sus datos personales. Este 2 de octubre, todos a las urnas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La inseguridad ciudadana que azota nuestro país es un problema que todos los peruanos vivimos cada día. Sin embargo, parece que para las autoridades esto no fuera una prioridad. En efecto, cada año nuestro país es testigo de 1.300 homicidios, según información del Sistema Informático de Defunciones SINADEF. ¿Y qué hacen las autoridades del gobierno ante esta situación? Para el exministro del Interior, Remigio Hernani, el presidente Pedro Castillo no busca luchar contra la criminalidad en nuestro país, sino busca utilizar a la policía para eludir las 6 investigaciones fiscales que el Ministerio Público le ha abierto, por presuntamente liderar una red criminal enquistada en el gobierno. Además, como señaló el analista, en 14 meses, el gobierno de Castillo ha tenido 7 ministros del Interior, lo que impide toda continuidad de las acciones contra la criminalidad. Como señaló al Diario Expreso el exmiembro del GEI, José Luis Gil, esta situación pone a la policía en una situación de desventaja ante la criminalidad, que se aprovecha de la falta de efectivos en la calle para cometer sus delitos. Asimismo, la falta de policías y el debilitamiento de la imagen institucional de la policía han generado en la población un aumento en la percepción de inseguridad, es decir, las personas se sienten más vulnerables ante la posibilidad de ser víctimas de un crimen. Un estudio de APROSEC reveló que 9 de cada 10 ciudadanos piensan que podrían ser las próximas víctimas de la delincuencia. Cabe recordar que en el mes de agosto, el jefe de Estado cambió de manera sospechosa y sorpresiva a los jefes de 3 puestos claves del alto mando de la Policía Nacional del Perú. Según declaró el exministro del Interior, Rubén Vargas, estos cambios responden a un interés del presidente por cooptar a la Policía Nacional para sus intereses personales, en su objetivo de controlar las investigaciones y abandonar la obligación que tiene de brindar seguridad a los peruanos. Estos cambios se realizaron después que el Ministerio del Interior intentara sin éxito retirar a Harvey Colchado de la jefatura de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, sector policial que se viene dedicando a ubicar y arrestar a los personajes ligados al presidente que actualmente se encuentran prófugos o son requeridos por la justicia. A pocos días del inicio del proceso de ascensos de altos mandos del ejército peruano, el mandatario Pedro Castillo designó como ministro de Defensa a Daniel Barragán, quien es capitán de la Fuerza Aérea en retiro. Lo que genera suspicacia es que Barragán es un personaje que mantiene estrechos vínculos con Antauro Humala. Como se recuerda, en las elecciones generales del 2021, Daniel Barragán postuló a la segunda vicepresidencia del Perú por el partido Unión por el Perú, entonces vinculado al líder etnocacerista. En este tema, José Vega postulaba a la presidencia y la postulante a la vicepresidencia no era nada más ni nada menos que la esposa de Antauro Humala, Ina Andrade.
Por esa razón, expertos advierten que a través de este nombramiento, Castillo Terrones buscaría asegurar apoyo en puestos claves de las Fuerzas Armadas para así hacer sólida su permanencia en el poder ante los cuestionamientos del Congreso. En ese sentido, Carlos Basombrío, exministro del Interior, aseguró a Perú 21 que el verdadero objetivo de Pedro Castillo es contar con el apoyo de los reservistas santauristas, que sumarían 500.000 de personas en caso el Congreso se decida por la vacancia presidencial. Además, el presidente Castillo buscaría colocar a personas favorables a su gobierno en puestos claves de las Fuerzas Armadas, para así contar con este apoyo que le permitiría sostenerse en el poder. Asimismo, el nombramiento de Barragán no es el único ejemplo del nombramiento de personajes vinculados a Antauro en puestos del ejército. Como bien se recuerda, Walter Córdoba, actual comandante general del ejército, es compañero de promoción de Humala. Este suceso sería un ejemplo más de cómo el presidente Pedro Castillo utilizaría sus facultades presidenciales como el nombramiento de ministros con fines personales y no pensando en el bien del país. Situación lamentable que pone al Perú al borde de una nueva crisis política. La mina Quellaveco, ubicada en Moquegua, ya cuenta con autorización por parte del Ministerio de Energía y Minas para la explotación y exportación de cobre. El proyecto tiene una inversión de $5.500 millones. Se proyecta que Perú eleve sus exportaciones de cobre entre 10 y 15% gracias a la mina Quellaveco, y los envíos de este mineral representarán el 33% de las exportaciones nacionales, aportando medio punto al Producto Bruto Interno. Asimismo, el proyecto minero generaría más de 10.000 puestos de trabajo y duplicaría los ingresos por canon para la región Moquegua. Sin embargo, esta noticia se da en medio de alertas por una posible crisis mundial del cobre, la cual se avecinaría en el futuro próximo. En ese sentido, expertos alertaron que los bajos precios del cobre, mineral de exportación peruano por excelencia, sumado con la falta de nuevos proyectos de exploración, podrían llevar a un déficit de cobre para el año 2024. Esta situación se ve reflejada en la decisión tomada por la empresa minera Newmont Corporation, la cual puso en pausa sus planes de invertir $2.000 millones en un proyecto de oro y cobre. Por ello, mientras tanto, las autoridades nacionales no promuevan la inversión en el sector, las empresas paralizan sus inversiones en nuestro país, afectando la generación de empleo y el bolsillo de todos los peruanos. El Ministerio del Ambiente ha declarado estado de emergencia ambiental por 90 días el distrito de Urarinas en Loreto. Esto a una semana después de la ruptura de una tubería de Petroperú en el tramo 1 del oleoducto norperuano, el cual provocó el derrame de petróleo y contaminación en el río Marañón. Esta medida se toma luego del informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, el cual indica que se ha afectado 848.400 metros cuadrados de cuerpo de agua del río Marañón. Asimismo, el derrame de petróleo se dio en una zona de pesca artesanal, es decir, para subsistencia diaria, dejando a estos pueblos sin alimentos por varios días. Sin embargo, desde que ocurrió la tragedia, los pobladores vienen denunciando el abandono del Estado y sus organismos de protección ambiental, así como de Petroperú, empresa que se comprometió a llevar víveres que tardaron en llegar. Fue por eso que pobladores de las zonas afectadas bloquearon el tránsito fluvial en el río Marañón, es decir, el transporte mediante botes o barcos, como voz de protesta para que el gobierno actúe de inmediato ante el derrame de petróleo, el cual pone en peligro su salud. Cabe destacar que en nuestro país son escasos los estudios que muestran el impacto en la salud de la población que tienen los derrames de petróleo. Si bien especialistas han señalado que los efectos a corto plazo suelen ser síntomas como dolor de cabeza, irritación de piel, irritación de ojos, vómitos y otros, los efectos a largo plazo son más difíciles de identificar, pero podrían ser más peligrosos. Por ejemplo, se sabe que los vapores que emana el petróleo nos hacen vulnerables al cáncer de piel. Por lo tanto, urgen acciones coordinadas para garantizar el acceso a los servicios de salud para las poblaciones afectadas. Un 27 de septiembre de 1910 falleció el aviador de ascendencia peruana, nacido en Francia, Jorge Chávez Darnell. Había alcanzado la fama mundial 4 días antes, cuando con su monoplano Blériot 11 logró cruzar los Alpes desde Briga, en Suiza, hasta Italia, donde un fuerte viento rompió las alas del avión y cayó en picada de 20 metros de altura.
Jorge Chávez, resultó mortalmente herido. Su muerte causó gran conmoción en el mundo de la aviación. Domodossola y Brig, ciudades de inicio y arribo de su vuelo final, dedicaron monumentos en su honor. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.